Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acudir a este pequeño espacio dentro de la Semana Negra, de la inmensidad de esta 38 edición de la Semana Negra de Gijón 2025. Bien, pues vamos a celebrar esta mesa redonda a la que hemos puesto un título un poco especial, un poco utópico: Nuevos avances en derechos para una vida plena. Pero es que representa muy bien el sentir y la filosofía del Foro Social de la Discapacidad Visual, que es el que organiza, es la plataforma, el grupo que organiza esta mesa redonda. Por lo tanto, encantados de teneros aquí, lo primero. También un agradecimiento explícito a la dirección de la Semana Negra por la acogida que nos hace. Y además señalar que es el tercer año consecutivo en que nos hace esta acogida. Y también voy a decir algo que fuera de Gijón no lo debiera decir, pero aquí lo puedo decir, y es que el folleto que vamos a presentar aquí ahora, que es el documento de conclusiones del tercer Foro Social de la Discapacidad Visual, pues se presenta siempre, primero que nada, en Gijón, en la Semana Negra de Gijón. Eso que no lo sepa nadie, pero hasta ahora hemos presentado los tres folletos del Foro Social, de los foros sociales que se han ido produciendo, siempre en primicia en la Semana Negra de Gijón. Y efectivamente el objetivo principal de esta mesa redonda, o digamos lo mejor, el doble objetivo de esta mesa redonda es, de un lado, presentar el documento de conclusiones, o a lo mejor que conclusiones, de materiales de trabajo del tercer Foro Social de la Discapacidad Visual, celebrado en el Congreso de los Diputados el 12 de diciembre de 2024, y que está centrado en tres temas cruciales para la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Por eso el segundo aspecto, aparte de presentar el folleto, que lo vais a tener luego en la mesa de atrás, donde se está haciendo ahora la firma de los libros, lo vais a tener ahí gratuitamente, os podéis llevar el folleto para vosotros, incluso si conocéis a alguna persona muy interesada por estos temas y queréis llevarle otro, pues tampoco hay problema. Tenemos un cierto número limitado, pero yo creo que va a llegar para este fin. Por eso el segundo aspecto es reflexionar sobre los temas principales de este tercer Foro Social de la Discapacidad Visual. Los cito muy brevemente porque luego en las presentaciones los añadiremos alguna cuestión más. El primero es la situación de la baja visión. Para nosotros, en el Foro Social de la Discapacidad Visual, resulta que el tema de la baja visión es una punta de lanza fundamental, porque fue uno de los motivos por los cuales pusimos en marcha este foro, porque vimos por los datos simple y llanamente del Instituto Nacional de Estadística que, habiendo 1.150.000 personas aproximadamente con discapacidad visual en España, con certificado de discapacidad visual en España, pues resulta que la ONCE solo atiende a 71.000, con lo cual queda una franja enorme de personas con discapacidad visual que no tienen una atención establecida. Es cierto que no todos los componentes de esa gran franja tienen el mismo grado de necesidad. Nosotros lo ciframos sobre todo entre aquellos que superan la visión para entrar en la ONCE, que es en el 0
11%, en el 0,11 en el ojo de mayor visión, y los que llegan al 0,30. Por lo tanto, es esa franja la que nos preocupa más, pero esa franja ocupa aproximadamente medio billón de personas, con lo cual tenemos un grave problema. Entendemos que esas personas están recibiendo una atención oftalmológica, entendemos que en algunos casos puedan estar recibiendo apoyo social, sobre todo si están asociados, pero sin duda no existe un sistema de atención social que cubra la complejidad, la pluralidad de sus necesidades. Por lo tanto, la baja visión es para nosotros un elemento fundamental de nuestro quehacer. Y aquí tenemos, allá a mi izquierda del todo, a Andrés Mayor Lorenzo, que es presidente de Retina Asturias y además preside Acción Visión España, que es una entidad perteneciente a nuestro Foro Social de la Discapacidad Visual. Andrés es un asturiano que es un verdadero activista social. Es un activista social consumado, lleva muchos años trabajando, a pesar de su juventud, lleva muchos años trabajando y realmente su labor es imprescindible en este momento en Asturias. Él nos va a exponer el tema ahora cuando yo termine mi intervención y le toque realizar la suya. Bien, de otro lado, como segundo asunto, pero no menos principal, la atención temprana. La atención temprana es un asunto de gran calado en el desarrollo saludable de las niñas y niños con discapacidad en general y con discapacidad visual en particular. Aquí tengo a mi izquierda a Martina Fernández Rodríguez. Ella es psicóloga, es la coordinadora de la Unidad de Atención Infantil y Temprana del área cuarta de Oviedo, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y más específicamente de la Dirección General de Infancia del Principado de Asturias, del Gobierno del Principado de Asturias. Bien, yo creo que Martina es una dignísima representante del Principado en este acto. Todas las personas con las que he podido hablar de Martina me han acreditado claramente que es una técnico de gran valía profesional y por lo tanto estamos encantados de tenerla aquí con nosotros. Ya ayer en el programa Asturias al Día de la RTPA, este programa nos demostró también su implicación, sus conocimientos. Y bien, por tanto, tenemos dos ponentes de primera categoría para esta mesa. Y también quería citar que se ha tratado en el tercer Foro Social de la Discapacidad Visual el tema del consumo accesible. Es un aspecto clave para la autonomía personal y para la inclusión social, por tanto, en el aspecto de la discapacidad para las personas ciegas o con discapacidad visual. Si bien hoy, por el tiempo de que disponemos, no vamos a poder tratar este tema, pero sí que adelanto que lo tenéis en el folleto y, por tanto, en el folleto esas dos ponencias, mejor dicho, esos tres temas, aspectos que se tocan del consumo accesible, pues son interesantes, debéis leerlos y es un tema en el que seguiremos trabajando. Bueno, pues aquí está disponible, como he dicho, el folleto que lo podéis recoger gratuitamente y, por supuesto, entregarlo también a personas interesadas. Voy a hacer un mini resumen del contenido del folleto para no extenderme. Va una breve presentación de lo que fue el acto de apertura del foro el 16 de diciembre de 2024 en el Congreso de los Diputados. Lo presidió la diputada Alda Recas de Sumar, del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar. También nos acompañó
doña Mar Ugarte, vicepresidenta ejecutiva del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. A continuación, después del pequeño texto de presentación, viene la lección inaugural. Y la lección inaugural pues estuvo a cargo precisamente de dos personas que trabajan en la Baja Visión. María Ramírez, que es vicepresidenta de Acción Visión España y también vicepresidenta de la Asociación Haces de Luz, de Asociación Nacional de Cataratas Congénitas. Ellos dos presentaron el tema, creo que con gran nitidez y con gran brillantez en el foro. Y por lo tanto, pues ahí tenéis su testimonio, su texto en el folleto. Por otro lado, se exhibió el documento Evidentes de una compañera trabajadora social con baja visión, Lourdes Martínez, que también hizo una aproximación a la situación de la baja visión, pero con los testimonios directos de muchas personas afectadas, unos ciegos totales, otras personas con baja visión afiliados a la ONCE y otras personas con baja visión y que no entran dentro de la afiliación a la ONCE. Seguidamente tuvimos el enfoque teórico del tema de la atención temprana a cargo de una experta, Rosa Lucelga Revuelta. Fue una de las primeras, una de las pioneras de la atención temprana para las personas ciegas, para las niñas y niños con discapacidad visual en España, y creo que su lección allí en el foro fue de gran interés. Por otro lado, tenemos en el texto el informe del Grupo de Trabajo de Derechos Sociales. Como os diré inmediatamente, el foro tiene 6 grupos de trabajo y uno de ellos es más reciente, por eso no figuraba el año pasado en el documento que entregamos, y ese grupo de trabajo es el de Derechos Sociales, que fue además el que propuso la cuestión de la atención temprana como uno de los temas a tratar. Ahí se presenta un pequeño informe del Grupo de Trabajo de Derechos Sociales y también el cuestionario que se ha preparado para familias, que se está distribuyendo. Nuestra idea fundamental, preocupados por la situación de la atención temprana, era hacer un mapa real de cómo está la atención temprana en el conjunto del Estado español. Porque claro, a lo mejor si hacemos una visión propia de Asturias, pues tenemos un balance bastante favorable. Siempre yo soy poco partidario de la autocomplacencia en los servicios sociales, pero creo sinceramente que en Asturias es bastante favorable el balance, mientras que si vemos otras comunidades la situación no es igual. Por ejemplo, Madrid, pues sin ir más lejos para no perder más tiempo. Bien, y a continuación del cuestionario, que este va dirigido a las familias, luego se hará otro dirigido a profesionales, vienen las 2 ponencias sobre el consumo accesible. La presenta Fernando García Soria, que es portavoz de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid en materia de diversidad funcional y accesibilidad, y José Ángel Carrey Torralba, que es presidente de la Asociación Catalana por la Integración de los Ciegos, que también ha participado en la presentación de aportaciones. ¿A qué? Pues a un elemento que está sobre el tapete en este momento, que es el Real Decreto sobre consumo accesible del Ministerio de Derechos Sociales. Un Real Decreto que surge como consecuencia de la disposición adicional de la Ley 4/2022 de protección de los consumidores, de modificación de la Ley de Protección de los Consumidores. En esa disposición en esa disposición adicional primera se decía precisamente que en el plazo de 1 año, ya han pasado 3, que en el plazo de 1 año todos los productos que tuvieran cierta relevancia en el carácter del interés social, de la peligrosidad, etcétera, tendrían
una inscripción en el sistema Braille que los identificara. No es así porque parece que las grandes empresas están poniendo serios problemas. Lamentamos que ocurra esto y lo denunciamos públicamente, porque es muy fácil querer comercializar todos los productos, pero luego no respetar las minorías que existen dentro de la población compradora. Y las personas, en concreto con discapacidad visual, son una minoría a la que hay que respetar y a la que hay que facilitar ese acceso. Y para terminar esa referencia al consumo accesible, tengo que decir que estamos realizando una fuerte campaña, creciente campaña, por la adaptación de los datáfonos. Los datáfonos, es decir, esos instrumentos con los que hacemos nuestros pagos habitualmente en las compras con tarjeta, pues antes tenían un teclado que nos permitía acceder a él y poder marcar nuestro número secreto, etc. Hoy día, con las pantallas planas, eso ya no es posible. Y entonces nos encontramos en una indefensión jurídica y económica muy grave. Y por eso lo denunciamos también y estamos trabajando primero con las grandes asociaciones de banca, pero ahora vamos a pasar ya a presentarnos ante los grandes bancos para exigir que esto se adapte inmediatamente. Sabemos que a nivel de las directivas europeas todavía tienen plazo para hacerlo, pero hay veces que la realidad tiene que ir por delante de las normas y es necesario presionar porque el nivel de inseguridad económica y social y jurídica es muy grave en este tema. Por lo tanto, queda planteado también, y ahí citamos en un texto que ha escrito nuestra compañera Isabel González, un relato de la campaña que estamos realizando. Termino hablando brevísimamente de la organización del foro. El Foro Social de la Discapacidad Visual cuenta con una comisión coordinadora de 5 miembros que hacen el seguimiento diario. Cuenta también con un grupo motor, creo que de 17 miembros en este momento exactamente, que es el órgano representativo entre asambleas. Dispone también de 6 grupos de trabajo que llevan a cabo el desarrollo de las distintas materias y cuenta cada uno de ellos con un portavoz que forma parte del grupo motor y que en todo momento puede conectar con la comisión coordinadora para hacer las propuestas pertinentes. Y finalmente tiene la Asamblea General, que se reúne anualmente, que cuenta con 15 entidades sociales, 3 sindicatos y 240 miembros a título individual. Por lo tanto, se admiten tanto entidades como personas particulares. Voy a mencionar simplemente los 6 grupos de que disponemos. El primer grupo es accesibilidad universal y desarrollo o acceso a las nuevas tecnologías. El segundo grupo es el de baja visión y otras discapacidades añadidas a la visual, por ejemplo la sordoceguera, que es una situación muy grave. El tercer grupo es inclusión educativa y acceso a la cultura. El cuarto grupo es inclusión laboral, acceso al empleo y actividad sindical. El quinto grupo es el de colectivos sociales, mujeres, mayores, jóvenes y asociacionismo. Y el sexto grupo, como ya cité antes, es el de derechos sociales. Por lo tanto, tenemos un compendio de equipos que, en fin, nos gustaría que trabajaran con mayor intensidad, pero dentro de lo que cabe configuran una actividad constante del foro. Como actividades recientes, posteriores al foro de diciembre, tenemos por un lado las reuniones de trabajo que hemos celebrado tanto con la Dirección General de Derechos de la Infancia, que es en los contactos que estamos teniendo con las administraciones públicas, igual que antes lo habíamos tenido con la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, con la Dirección de Coordinación Jurídica. También tenemos relación con otras entidades
como es el Consejo de la Juventud, y tenemos proyectos también con universidades, como es en este momento la Universidad Alfonso X el Sabio, o también la Universidad Politécnica a través de su Escuela de Arquitectura, con la que estamos trabajando en un proyecto que se llama, muy bonito, La Flor de la Proximidad. Hemos tenido también, y es importante destacarlo, una comparecencia el pasado 12 de mayo en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados. Fue una manera de expresar la situación de los colectivos de la discapacidad visual y ponernos a disposición de sus señorías para que también nos preguntaran sobre esa materia, como así fue. Creo que fue un momento interesante dentro del trabajo del foro. Por último, decir que celebramos en este año, en 2025, el bicentenario de la puesta en marcha del sistema Braille, la fecha en que, 1825, en que Louis Braille presentó su proyecto al mundo, un proyecto que ha tenido un impacto extraordinario en el acceso a la cultura, a la información de las personas ciegas o con discapacidad visual grave. Yo hoy he querido aquí, podía haber improvisado esta intervención, pero he querido aquí hacerla en braille para hacer este acto de honor a Louis Braille como un gran visionario entre los ciegos para construir un mundo más igualitario. Y termino diciendo, estamos preparando ya el cuarto Foro Social de la Discapacidad Visual. Después de que el 31 de octubre celebremos en el Congreso de los Diputados el bicentenario del Braille, presentaremos el cuarto foro, que probablemente este año se va a dedicar en buena medida a colectivos específicos. Como decía antes, la situación de los mayores con discapacidad visual, muy especialmente, pero también de los jóvenes, de las mujeres. En fin, va por esa línea la preparación del cuarto foro. Pero seréis los primeros en conocer sus conclusiones en la Semana Negra, sea donde sea físicamente, del próximo año. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra a Andrés Mayor, que va a hablaros de la situación de la baja visión. Hola. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, es un placer volver a compartir aquí en Mesa Redonda en la Semana Negra de Gijón, donde una vez más podemos dedicar un espacio a la discapacidad visual, a las personas con problemas visuales y con baja visión o ceguera, ¿no? Todo el mundo tiene claro lo que es ver bien, o por lo menos pensamos en general que vemos bien, y también sabemos muy bien lo que es no ver, cuando realmente pues no tenemos visión, ¿no? Pero entre ver bien y no ver hay un montón de posibilidades, hay un montón de realidades y un montón de personas que, teniendo dificultades visuales, siguen adelante en la vida que les toca vivir. En general, hay muchas patologías que producen pérdida visual y que convives con ellas desde nacimiento, y que por diferentes temas vas perdiendo visión poco a poco. Y cuando te surgen este tipo de patologías, desde que empiezas a tener dificultades hasta que llegas al estado en el que estoy yo ahora, que ya solamente puedo diferenciar un poquito de luz y un poquito de sombra, pasa toda una vida. Y esa vida es complicada vivirla cuando no hay apoyos. El saber que vas perdiendo la visión poco a poco y que no hay nada que, en principio, no hay ningún tratamiento que te pueda parar, prevenir o incluso curar, pues supone un gran mazazo en lo que es tu proyecto vital, ¿no? Tu proyecto de vida, y tienes que redactarlo. Y para eso necesitas apoyo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en realidad? Que cuando una persona tiene baja visión en España, está en esa situación entre ver bien y no ser ciego, pues tiene grandes dificultades y muy pocos apoyos. Vas al oftalmólogo, te mira, tiene usted retinosis pigmentaria, tiene usted Stargardt, tiene usted síndrome de Usher, muchas patologías
que son degenerativas, que son de carácter genético, que son hereditarias y que no hay un tratamiento que las prevenga o las cure, ¿no? Y en ese estado pueden pasar muchos años, porque la degeneración muchas veces es lenta, otras veces avanza, otras veces se detiene y otras veces corre que se mata, ¿no? Y en ese momento estás siempre como en un duelo y necesitas apoyos, por supuesto, para saber qué te pasa, por qué no ves de lado, por qué ves de frente, por qué cuando hay poca luz no ves nada, por qué pasa alguien al lado y no te das cuenta ni qué pasa, ¿no? Y todo el mundo piensa que eres un poco borde, ¿no? O por qué en el colegio eres tan torpe que no cestas ni una canasta, ¿no? Y todo eso es la realidad de las personas con baja visión, ¿no? Y no es porque nosotros lo digamos, pero ya en el 2009 la Organización Mundial de la Salud dijo que la baja visión tenía que ser atendida por los sistemas nacionales de salud, ¿no? Y eso supone que haya diagnósticos precoces, que haya diagnósticos tanto clínicos como genéticos, porque la mayoría de estas patologías tienen un carácter genético. Tiene que haber tratamientos cuando es posible y tiene que tratar a tiempo para evitar la degeneración, la pérdida visual. Y sobre todo tiene que haber también rehabilitación y atención y seguimiento en el tiempo, porque este tipo de patologías te acompañan durante toda la vida. Y lo importante, ¿qué es lo que queremos nosotros, las personas con problemas visuales, con discapacidad visual? Pues es no perder nuestra visión, o por lo menos llegar cuanto más tarde a esta situación de ceguera. Y por eso es necesario que esta realidad sea atendida desde el principio, desde el momento que aparece el diagnóstico, ¿no? Por eso es tan importante lo que decía, un diagnóstico precoz, un tratamiento a tiempo, una rehabilitación cuando es posible y un seguimiento que evite otro tipo de complicaciones. Esa es nuestra hoja de ruta. Sabemos que los pacientes y las familias esto no lo podemos conseguir solos, pero tenemos que buscar aliados en los profesionales, en la atención primaria, en la atención especializada, en la investigación, en los servicios sociales, en el apoyo psicosocial. Hoy tenemos la oportunidad de compartir aquí en mesa con los profesionales de la atención temprana cuán diferente es la vida de una persona con baja visión o con discapacidad visual cuando es atendida a tiempo, en los primeros meses de vida, en los primeros días de vida. Una persona con catarata congénita, con retinoblastoma, con retinosis pigmentaria incluso, con la amaurosis congénita de Leber, con tantas patologías que ya en el nacimiento aparecen, ¿no? Por eso es tan importante que seamos capaces de buscar sinergias con todos los profesionales, pero también con la administración. En Acción Visión España y en la Asociación de Retina, que tengo el honor y el placer de presidir, lo tenemos muy claro. En la investigación está nuestra esperanza, pero también lo tenemos muy claro. Esto es un trabajo de todos. Tenemos que ir a la una, de una manera colaborativa. Y por eso formamos parte del Foro Social de la Discapacidad Visual, porque tenemos que unir todos los recursos, todas las fuerzas necesarias para conseguir que este tipo de patologías encuentren o bien tratamientos paliativos, curativos, o por lo menos que tengan el apoyo psicosocial y el apoyo en la vida diaria que necesitamos. Como tenemos la oportunidad luego de abrir un coloquio que me gustaría que participarais, yo quiero dejar aquí un poco mi exposición. Quería poner un vídeo, algunos a lo mejor ya lo habéis visto, no sé si alguien nos puede ayudar de la organización, donde explica de una manera mucho mejor que lo he hecho yo, lo que es la baja visión y de una manera más divertida. No sé si alguien nos puede ayudar a poner el vídeo. Lo pongo yo. Venga, pues dale y lo vemos. ¿Qué es la baja visión? Casi el 2% de la población padece un problema diagnosticado como baja visión, y en España lo sufrimos más de 1 millón de personas. La baja visión es un grado menor que la ceguera. Pero a pesar de la cirugía o de las gafas, no se puede corregir. Y esto a veces nos impide hacer cosas tan simples como trabajar, realizar algunos deportes, conducir o ver una película. Puede estar causada por enfermedades muy diversas.
glaucoma, albinismo, aniridia, DMAE, miopía magna, retinopatía, retinosis pigmentaria. Y según los casos, aquí tienes algunos ejemplos de cómo vemos el mundo. Visión periférica, visión en túnel, visión parcheada, ceguera nocturna, deslumbramiento o pérdida de contraste. A veces somos difíciles de identificar, porque no siempre llevamos gafas oscuras o bastón blanco. Y algunos incluso podemos leer el móvil o el periódico. Pero luego nos podemos tropezar con cualquier cosa. Por eso hemos creado este distintivo. Queremos que nuestro símbolo sea conocido por todo el mundo. Así, cuando nos crucemos por la calle tendrás más cuidado con nosotros y nuestra vida será mucho más segura. El uso del distintivo tengo baja visión me hace sentir mucho más tranquila. Normalmente salgo siempre acompañada, pero cuando me surge que tengo que salir a la calle sola, pues me encuentro como más segura. El otro día iba por la calle y me despisté un momento y me choqué con una chica. Pero llevar el distintivo tengo baja visión me hizo sentir protegida. Nada más hacer así, ella entendió perfectamente y cambió completamente de actitud. Por ejemplo, en los comercios, cuando me tienen que dar las vueltas, me suelen dar, antes ponían en el mostrador y ahora me suelen dar a la mano. Gracias por ayudar a difundir esta campaña que mejorará la calidad de vida de un montón de gente. Sí. Bueno, como veis, lo cuentan mejor que yo. Entonces, bueno, simplemente decir que detrás de esta campaña están más de 30 asociaciones de personas con discapacidad visual en España, muchas también en el Foro de la Discapacidad Visual, y que llevamos más de 30 años aquí en Asturias apoyando y acompañando a personas que, a pesar de sus dificultades visuales, a pesar de lo que supone convivir con una enfermedad visual, seguimos adelante dándolo todo en lo que significa avanzar en la vida. Así que nada, gracias. Bueno, nada, mi nombre es Martina Fernández, soy psicóloga, soy coordinadora, tengo el orgullo de coordinar la Unidad de Atención Infantil Temprana de Oviedo. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Andrés, por poner la atención temprana en el sitio que se merece, porque apostar por atención temprana es apostar por seguro, porque qué bonito es mi trabajo, porque realmente las consecuencias de mi trabajo es dar un montón de recursos, de estrategias a niños y niñas muy pequeños y a sus familias que en un momento dado se detecta que tienen, bueno, pues o un riesgo o se ve que no está yendo bien la cosa. Y qué bonito es que entre los 0 y 6 años nuestro cerebro tiene una capacidad maravillosa que es capaz, muchas veces, las zonas colindantes y todo el trabajo de compensar pequeñas cuestiones que no pueden o no están yendo bien. De escucharos aquí me planteo yo misma, digo, madre mía, qué de estrategias, qué de recursos y qué de apoyo hay que establecer y diseñar en la vida para que la vida sea para todos igual. Porque yo estoy aquí, yo estoy viendo y es difícil estar aquí hablando a la gente, ser el centro de atención, no meter la pata. Pero ¿qué pasa cuando en la vida no ves? O me estaba preguntando Ricardo, ¿hay gente? ¿No hay gente? ¿Cómo es el...? Me refiero, no somos conscientes, ¿verdad, Ricardo?, de las dificultades que hay
y de las dificultades injustas de más que tiene que vivir la gente y que el resto de personas pues no lo hacemos porque no nos damos cuenta. Pero para eso, los grupos de personas tenéis que alzar la voz para que cuestiones tan importantes se tengan en cuenta. La atención temprana en Asturias se está organizada a través de el conjunto de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales. Cuando un niño o una niña entre los 0 y 6 años se le detecta, o bien porque tiene un riesgo, porque le ha detectado cuando una mujer está embarazada, le hacen una prueba genética, o bien al poco de nacer, le hacen una prueba del talón, le hacen una prueba visual, le hacen unos potenciales auditivos, enseguida está el sistema sanitario a la orden para intentar identificar cualquier circunstancia, porque cuanto antes identifiquemos, antes empezamos a trabajar y antes podemos conseguir que cualquier cuestión se reoriente. Yo lo veo todos los días. Es verdad que no todas las circunstancias evolucionan igual, pero hay cambios asombrosos. O sea, la estimulación funciona, el trabajo funciona. A veces no funciona para ver, pero funciona para la seguridad, para la gestión emocional, para sentirse apoyado, que es una cuestión muy importante, ¿no? Yo creo que aquí las 3 claves que tenemos que trabajar aplicando la atención temprana a la discapacidad visual son, sobre todo, la detección precoz. Hay que trabajar en protocolos para detectar precozmente cualquier cuestión que tengamos que trabajar, y cuanto antes nos pongamos a trabajar, antes podremos ir atendiendo y llevando a esos niños y a esas niñas donde necesitan tener nuevos tratamientos, nuevas terapias, lo que sea. Pero además esos padres tengan el apoyo necesario para atender adecuadamente las necesidades específicas que tiene ese niño y comprenderlas. Porque yo, por ejemplo, si no estoy en esa situación, tengo verdaderas dificultades para imaginarme por lo que pasa Ricardo para pagar con su tarjeta una comida, o para ver las dificultades que tiene Andrés en su día a día y que no me estoy dando cuenta. Entonces, atención temprana, vamos a trabajar con las familias, vamos a trabajar con los niños y niñas, y la sociedad en general tiene que regular, tiene que seguir trabajando para que haya unas circunstancias que faciliten y que tengan en cuenta todas estas circunstancias y que nadie tenga que reclamar que todas estas cuestiones, el ir a la playa, el comprar, el dar un paseo por aquí, por la Semana Negra, etcétera. Entonces, es una cuestión que yo le pido a Ricardo que siga trabajando en atención temprana, que yo creo que han dado en el clavo, que las familias necesitan atención temprana, que la sociedad necesita atención temprana, los niños y las niñas necesitan atención temprana, y luego no solo el niño, la niña y la familia, también todo el contexto donde vaya a estar un niño, una niña o una persona con discapacidad tiene que tener los requisitos para que tengan la vida pues como la tengo yo, exactamente igual, ni más ni menos. Y por mi parte nada más que decir, sí que me gustaría muchísimo que nos hagáis preguntas, que dinamicemos un poco de coloquio, ¿verdad, Ricardo? Si queréis hablar o compartir vuestras propias experiencias y demás. Yo creo que nos queda unos minutos, Te paso, Ricardo, y gracias, gracias a todos por vuestro tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Martina,
y por supuesto está abierto el coloquio. El que quiera preguntar cualquier cosa, trataremos de responderle con mucho gusto. Aprovechando que tengo el micro, Martina, ¿cómo estamos de profesionales, a nivel de recursos humanos, en temas de la atención temprana? ¿Cómo está actualmente en Asturias? ¿Podemos decir que tenemos los recursos humanos que hacen falta? Pues no, necesitamos más recursos, evidentemente. A ver, el año pasado a mí me gustan mucho los datos y siempre estoy haciendo análisis de datos. Hace poco me puse a comparar la población que hay en Asturias, en toda Asturias, desde los 0 hasta los 6 años, ¿vale? Y fíjate que casualmente hay menos población, hasta un 3% menos. Y dije yo, bueno, pues la demanda de atención temprana, que trabajamos con niños y niñas, será más pequeña, ¿no, Andrés? ¿Y tú qué crees? ¿Que es más baja? Pues seguramente no. Pues no, pues no. La problemática, la demanda que nos llega a atención temprana crece exponencialmente año a año. Y yo creo que es necesario que alguien investigue, porque a pesar de que hay niños y niñas o hay menos nacimientos o menos población, los niños y niñas presentan cada día más trastornos del desarrollo y además graves. Muchos de ellos tienen que ver con trastornos del lenguaje y de la socialización, muchos, hay de todo. Pero claro, ante ese crecimiento lo que hay que hacer es tener un mecanismo de respuesta rápido y contratar personal, que muchas veces no es fácil en la administración pública. Las cuestiones son difíciles, ¿no? Van un poco más lentas de lo que debería. Y sí, claro. Y además, teniendo en cuenta, y acabo, que la hoja de ruta de la calidad de atención temprana que acaba de salir del Ministerio está hablando que la atención temprana tiene, desde que el pediatra detecta la necesidad hasta que nosotros intervenimos, no debería superar el mes. En los casos a lo mejor de riesgo social, pues incluso debería ser todavía menos, o cosas muy graves que se está viendo que hay que intervenir ya. Porque claro, nosotros trabajamos desde los 0 días, entonces no se puede, un niño o una niña no puede esperar tanto tiempo. Una cosa que por ejemplo, el tema del cribado neonatal. Yo creo que este año va a ser el año, o está siendo ya el año del cribado neonatal, ¿no? Donde se está poniendo mucho peso, mucho esfuerzo, sobre todo en lo que tiene que ver con enfermedades raras o poco frecuentes, en la necesidad de que haya un cribado neonatal unificado para toda España, ¿no? Que sea lo más amplio posible y que evite que dependiendo de dónde nazcas puedas tu hijo o tu hija pues se le detecte una patología que a lo mejor sí tiene tratamiento y que si nace en otro sitio, pues como no hay cribado neonatal de esa patología, no se detecte la patología, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en Asturias hayamos pasado de 11 a casi 28 patologías en el cribado neonatal, ¿tú crees que ha influido en que hayan este aumento de casos? ¿Crees que puede tener algo que ver que se cribe más en la prueba del talón? A ver, en principio sí y no. En general, donde se está viendo más demandas son en críos más mayores. Más lo que se está viendo, me da a mí la sensación que es más de una circunstancia o bien de estilo de crianza, no lo sé, que es una opinión personal y tiene que salir un estudio con evidencia científica, pero suele ser de niños más mayores. No tanto, es verdad que se ha aumentado muchísimo los cribados, pero aún así la incidencia de ese tipo de cribado de la prueba del talón sigue siendo pequeñino
para el aumento de casos y suele ser además alrededor de los 24 meses cuando se suele empezar a detectar. Antes, sobre todo los padres primerizos, no suelen darse cuenta si el niño mira, si no mira, si reacciona, si no reacciona, etcétera. A ver, ¿qué querías hablar tú? A ver. Sí. Bueno, si hay alguna pregunta en la sala, le doy preferencia, ¿eh? Sí, mira, que hay una pregunta. Adelante. No sé si alguien le puede dar un micro porque no le oímos. Es que no le oímos. Ven para acá, ven para acá. Vale. Digo que ¿se oye? Se oye. Todos estamos afectados o tenemos algún afectado en casa por alguna enfermedad ocular, alguna disminución por glaucoma. En el caso mío, mi abuela quedó ciega por glaucoma y nosotros, pues mis padres, también mi madre inclusive, pues tenían que hacerse el control de la tensión ocular, nosotros exactamente igual. Pero hoy yo voy por otro sitio. Para mí ha sido el oír a don Ricardo todo un descubrimiento. Yo creo que si don Ricardo fuera 5 minutos a un programa de televisión continuo, sería toda una bomba, todo un espectáculo. Porque, bueno, bien, sabemos que hoy hay medios, gramófonos, lo que queramos, que te llevan la voz y con un audífono pues lo oyes. Pero lo que ha hecho don Ricardo hoy, aposta además como nos ha dicho, creo que sería todo un espectáculo que pudiera aparecer 5 o 10 minutos en la televisión asturiana leyendo como ha leído hoy. Sería tremendo. Lo han sopesado, se podría intentar por ahí. A ver, coges este, venga, a ver. Si quieres te llamo por tu nombre, si no me da igual, ¿eh? No. Sí. No, a ver. No, a ver. No pongas la mano, así. Sí. Hemos tenido la oportunidad, la fuerza de los medios de comunicación que tú acabas de reclamar es indudable. Tuvimos la oportunidad de que la RTPA nos dedicó un programa de 1 hora el pasado viernes, justo con motivo de esta mesa redonda. Bueno, ha sido una oportunidad muy bonita y que le agradecemos mucho. Además ya lo he hecho alguna vez más. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos, pero obviamente ese valor de los medios tenemos que intentar conquistarlo porque no siempre es fácil meter problemas que puedan ser minoritarios en los grandes medios, pero problemas que son muy necesarios de atender, como bien habéis comprendido. Así que muchas gracias por tu intervención y lo intentaremos. Yo iba a hablar antes. ¿Hay alguien más que pregunte? ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? No, yo te iba a preguntar, Martina, Venga, te has convertido en el objeto de nuestra rueda de prensa. Te iba a preguntar lo siguiente. Me ha parecido fenomenal el que la atención a la infancia y concretamente la atención temprana esté coordinada entre servicios, derechos sociales, educación, sanidad. Fenomenal. Eso es un elemento de coordinación interadministrativa y intersistémica que me parece que era una necesidad. Recuerdo cuando hicimos el mapa de los servicios sociales de Asturias, cómo veíamos que ese problema se nos iba a plantear de manera verdaderamente notable. Yo lo que te quiero preguntar es, tú coordinas el equipo de Oviedo, dentro de lo que cabe Oviedo es un sitio bueno o accesible, digamos, ¿no? El área 4, aunque probablemente es muy grande para atenderla con el equipo que tenéis, pero ¿qué ocurre con el área 1, el área 2? Es decir,
somos capaces de prestar la misma calidad de servicio en todas las áreas, en las 8 áreas de atención social del Principado? La pregunta lo haces por la proximidad. A ver, en principio la atención es igual en todas las áreas sociosanitarias. Tenemos unos protocolos que pretendemos que sean más o menos parecidos. Evidentemente el área 1 es un área desorbitada. Cuidado que es la mía. Es la tuya, ya me lo dijiste ayer. Y claro, hay una unidad que está localizada geográficamente y muchos niños y niñas se tienen que desplazar. Me pasa a mí en mi área también, en el área 4. Y hay muchos niños y niñas que se tienen que desplazar para ir todas las semanas a atención temprana, igual hasta 1 hora o más en coche. Eso es algo que debería ser objeto de un programa, de un objetivo, Es más, hubo una experiencia el año pasado desde la consejería, no sé si fue el año pasado o el anterior, de una caravana que estuvo financiada por los fondos europeos, de tal manera que había una caravana de educadores, fisioterapeutas, logópedas que se desplazaban ellos a las zonas rurales para atender a los niños. Y es una experiencia que a mí me parece muy idónea y que posiblemente pudiera ser una respuesta a lo que tú estás planteando. Es decir, una caravana que te lleva a tu casa la atención temprana. Y yo creo que se necesita, porque además Asturias es una zona preciosa, pero hay mucha zona que está quedando pues despoblada, ¿no? Entonces hay que llevar la atención temprana ahí. Hay que ayudar a las familias a acceder a este tipo de recursos. Bueno, pues muchas gracias por la respuesta. Es evidente que Asturias tiene una población envejecida, por un lado, crecientemente, y tiene también una dispersión de la población que obliga a hacer un enorme esfuerzo a los servicios sociales públicos y a todos los servicios públicos en general. Por lo tanto, es muy de agradecer la mejor dotación posible para prestar la atención, pero también iniciativas novedosas como estas que pueden acercar los servicios a esa proximidad que es la primera clave de una buena atención. Yo recuerdo en algún momento político en que intentaron quitar lo que se llamaban los servicios de proximidad de los ayuntamientos y me pareció una barbaridad absoluta. Afortunadamente no ha cundido y vamos por eso a felicitarnos. Bueno, Martina, muchas gracias. Andrés, muchas gracias. A todo el público, muchísimas gracias. Y a la Semana Negra de Gijón, desearle un futuro muy halagüeño. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.